Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi video de estudios sociales de el segundo parcial del segundo trimestre. Les voy a presentar sobre mi tema que yo escogí, que vendría a ser la Segunda Guerra Mundial, en donde voy a explicar todo lo que sucedió con Hitler y sobre la nación nazi. ¿Ya? Todo esto empezó, en la Segunda Guerra Mundial empezó con muchas cosas. ¿Cuándo comenzó? Esto es una muy buena pregunta. En determinados casos se dice que empezó desde que Adolf Hitler entró al partido político y comenzó a dar discursos sobre la superioridad de raza y del camino para engrandecer la nación. Pero, ¿esto cómo comenzó? Bueno, Adolf Hitler nació en el Imperio Austrohúngaro, lo cual nos da a entender que él no fue completamente alemán. Él fue un pintor político y racista, etc. Lo que motivó a Hitler a subir al poder fueron sus sueños frustrados. ¿Por qué fueron frustrados? Porque a la edad de 16 años él perdió a su padre por un accidente y a la edad de 18 años perdió a su madre por un terrible cáncer. Por eso es que sus sueños fueron frustrados y vivió en un cierto tiempo en las calles de ser pobre porque tuvo que vivir de todos sus cuadros vendiéndolos para vivir más o menos y seguir viviendo. De ser un pintor de la edad de 18 a 20 años. Intentó entrar al partido político de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Él sufrió daños por un pequeño gas mostaza que hubo en ese tiempo, en donde quedó ciertamente un poco ciego y después se recuperó. En 1923 fue arrestado por parte de un fallido golpe de Estado. En este tiempo, Adolf Hitler se ocupó de escribir el libro titulado Mi lucha, que acabaría siendo el evangelio del nazismo. Después, en 1932, sube al poder con las elecciones de mayoría simple, que se fundó el Tercer Reich, o sea, el tercer gran imperio alemán. Después de esto, suceden muchos acontecimientos. De hecho, Adolf Hitler establece el régimen totalitario, eliminando la República de Weimar mediante una ley. De hecho, se arrestan a los partidos comunistas alemanes en campos de concentración. ¿Qué hacían en los campos de concentración? En los campos de concentración mandaban a toda la gente que eran refugiados de diferentes países de Alemania y a personas que eran lo que vendría a ser los judíos. En los campos de concentración, debajo de los campos, había una morgue en donde se hacían las investigaciones con mujeres con la radiación para ver si es que los fetos sobrevivían, pero en cierta ocasión los fetos no sobrevivían y eran quemados, eran incinerados dentro de la barriga de la mujer. Después de esto había muchos doctores que eran un poco locos. De hecho, se reconoce a un doctor que era muy loco porque él quería convertir los ojos de diferentes personas a color azul o verde inyectando tinta, ¿ya? En donde se hacían muchos experimentos sociales y también médicos. De hecho, por este tipo de cosas es que en la morgue mataban y tenían los cuerpos en la morgue. Después venían camiones en la noche y se llevaban todos los cuerpos para ser enterrados o posteriormente botados. Después se vino la persecución de los judíos en una parte del Evangelio. Por parte del Evangelio, porque Adolf Hitler hizo caso omiso, inventó una ley en la que matabas a los judíos o te mataban a ti. ¿Ya? Esto hizo que algunas personas del campamento de Hitler de Alemania empezaran a destruir las sinagogas. Y, por ejemplo, cuando destruyeron la sinagoga quemándola, muchas de las personas que estuvieron mirando en la sinagoga murieron a manos de alemanes porque pensaron que eran judíos, por lo tanto los mataban. Adolf Hitler hizo caso omiso a las leyes de los tratados de Versalles, que vendrían a ser los tratados que hacían que no hubiera otra Primera Guerra Mundial, otra vez, que no sucediera eso, formando una milicia. En 1936 se formó el eje de Roma-Berlín. En 1938 fueron declarados muchos terrenos como suyos. En el comienzo de este comienzo, Churchill, que era un partido político, declara uno de sus famosos discursos, diciendo: hemos preferido el deshonor en vez de la guerra, pero ahora tendremos el deshonor y también la guerra. En 1939, el comunista Stalin y el anticomunista Adolf Hitler sorprenden al partido político y a todo el mundo firmando un tratado de no agresión.
El eje de Roma-Berlín se amplió en 1939 con Tokio. Después de esto, los franceses e ingleses se formaron a la defensiva declarando la guerra hacia Alemania, formando la Guerra Falsa, o con su apodo, Guerra de Broma. Adolf Hitler pensó que el Ejército Rojo era débil, formando por infrahombres, recordemos esto. Siempre hay que recordar eso. En mayo de 1940, Adolf Hitler termina con la Guerra de Broma o Guerra Falsa, declarando la guerra y atacando a los partidos franceses e ingleses. Por lo tanto, esta guerra se denominó Guerra Relámpago, en donde los alemanes invadieron todo el territorio francés, todito. Después de todo esto, Alemania invade más países, haciéndose más grande. Y después Churchill publicó otro de sus discursos. Nunca tantos se vieron tanto a tan pocos. Después, Adolf Hitler rompe el pacto de no agresión y renueva y hace más territorio con la Unión Soviética. O sea, ¿qué hizo? Rompió el pacto de no agresión para hacerse más grande Alemania, para coger el territorio de la Unión Soviética, porque recordemos que en ese entonces, al lado de Alemania, estaba la Unión Soviética, que había tomado mucho control y mucho poder. En el discurso de la infamia, Adolf Hitler declara la guerra a Estados Unidos. En 1942 comienza la guerra de Midway, que vendrían a ser los barcos, con unas embarcaciones muy grandes, en donde sobrevivieron 500.000 hombres, que todavía no se reconoce lo que pasó ahí, o si es que Hitler fue buena gente y los quiso dejar, o si es que muy bien Hitler no se dio cuenta de que habían 500.000 hombres en un barco. Después vinieron los kamikazes, empezaron a atacar. En 1943 los alemanes se rinden. Recordemos que Hitler dijo que el Ejército Rojo era débil, pues en junio de 1943 los alemanes no pudieron detener el Ejército Rojo, por lo que perdieron una pelea en la batalla de Kursk, que vendría a ser la batalla de los aviones. Fue arrestado de Mussolini en el 4 de junio de 1944. Fue la liberación de Roma por medio de los aliados. En el 6 de junio, un ejército desembarcó en las playas de Normandía, que vendría a ser el ejército posterior de los aliados. Los alemanes empezaron a retroceder y ceder espacio a la Unión Soviética. Esto ocurrió, recordemos que ocurrió en 1944, después del 6 de junio. Ya, en 1945, un año después, en enero, el Ejército Rojo llega a los campos de concentración de Polonia y libera a miles de prisioneros. Y más de 6 millones de judíos fueron asesinados en un poco tiempo. Recordemos que yo hice una investigación profunda y de acuerdo a lo que investigué, encontré que no fueron solo 6 millones, sino que fueron 11 millones de judíos muertos a causa de lo que vendría a ser los alemanes y los nazis. Después vino el bombardeo de Dresde, en donde destruyó gran parte de Alemania. Y en abril los rusos llegaron a Berlín y ganaron la última guerra europea. En ese mes ocurre el fusilamiento de Mussolini y el suicidio de Hitler. Finalmente la Alemania nazi se rinde y termina toda en Alemania. Termina la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero todavía continúa en algunas zonas de Japón que posteriormente terminaron en derrota para Alemania. Bueno, según lo que hemos investigado sobre el Holocausto, que vendría a ser la muerte de los judíos, fue una muerte muy grande en donde muchas personas murieron a causa de los alemanes y algunas que sobrevivieron cuentan sus historias a partir de que algunas personas, por ejemplo, de aquí sacamos el texto en donde sabemos de que la morgue se hacían experimentos muy grandes. De hecho, uno de los sobrevivientes cuenta de que en la morgue se hacían experimentos en los ojos para cambiar el color de los ojos, y tras de eso también se hacían experimentos con las mujeres con la radiación para ver si es que un feto sobrevivía a la radiación o si es que se quemaba. Por supuestamente el feto no pudo sobrevivir y se quemaban dentro de la mujer. Todos estos partidos y todas estas investigaciones que he hecho son de acuerdo a dos videos muy grandes y muy increíbles que he visto, que vendría a ser uno de sobrevivir al holocausto del documental El Comercio, Diario del Comercio y Videos. Fue una de las investigaciones, y otro de los videos fue la Segunda Guerra Mundial en 17 minutos de Academia Play. Bueno, con eso terminamos todo lo que vendría a ser lo de estudios sociales. Espero que les haya gustado el video, y para más videos y más información seguiremos grabando en otra ocasión.